en Job 1. Vamos a estar dándole comienzo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: las calamidades de Job. Hubo en tierra de Job, de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Dios pueda bendecirlo, amén. Vamos a basarnos en lo que es la historia de Job, ¿no? No toda en sí, ¿no? Pero la mayoría que más destaca de la historia de Job, de este gran varón del Señor, amén. Dios pueda bendecir la vida de cada uno, amén. Sabemos que la historia de Job, ¿no? Como dice acá su palabra, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Muchas veces, hermano, no hemos escudriñado muy bien a fondo la Escritura. ¿Por qué? Por causa de sabiduría, amén. Por causa de entendimiento, amén. Si vemos lo que es la historia de Job, más abajo dice que un día, en el versículo 6, amén, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, amén. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Y Jehová dijo a Satanás en ese momento, le dijo: ¿no has visto, considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Dios pueda bendecir esta hermosa palabra, amén. Si podemos escudriñarnos, amén, de esta hermosa palabra, de la historia, ¿no? De que Satanás va delante, se va a presentar delante de Jehová, amén. Y aún así Jehová le pregunta a Satanás: ¿quién eres? Y Jehová ya sabía quién era, amén. Y aún así ya sabía con la intención que venía. Por eso mismo le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Señor conoce todas las cosas. Por algo Satanás había ido a presentar delante de Jehová. Amén. Por algo Satanás se había ido a presentar delante de Jehová. Y bueno, vamos a darle un breve repaso a lo que es la historia de Job. Amén. De Job, que dice que, bueno, le dice que quítale todo lo que tienes y verás, a ver si aún así no sale palabra de su boca que blasfeme contra ti. Amén. Y dijo en el versículo, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Y bueno, desde ese entonces vamos a lo que es cierto, amén. Satanás nada hace si Dios no se lo impide, amén. Primeramente tiene que estar impedido por Jehová, amén, porque Satanás está bajo el mandato de Dios, amén. Él no tiene poder. El poder que tiene es el que le es autorizado por Jehová, amén. Y aún así dice que el poder que tiene, dice que aconteció que él le quitó todo lo que tenía, todos los bienes, hermano. Job era una persona, uno de los más grandes de aquel oriente, dice, de los orientales. Si vemos, ¿no?, en el capítulo 3, que dice, en el versículo 3 dice: y era aquel varón más grande que todos los orientales, amén. Y vemos, hermanos, que este Job, amén, se le fue quitado todo, amén. Porque aún así, como él era temeroso, perfecto, recto de Dios y apartado de mal, Dios lo bendijo de esa manera, amén. Con un montón de bienes, hermano, con un montón de ganado, con un montón de camellos, con un montón de yuntas, con un montón de asnas, amén. Y muchísimos criados, dice. Y con 10 hijos tuvo, 10 hijos, amén. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, amén. Dice, y se le fue quitado todo, dice, todo, su palabra, amén. Para ver si aún así Job
pecaba contra Dios, amén. Y aún así, hermano, dice que no salió nada. Él no blasfemó contra Dios, él no maldijo al Señor, amén. Si vamos al versículo 20 del capítulo 1, dice: entonces, una vez ya quitándole todo, amén, le quitaron los hijos, todo la ganancia, todo el ganado, amén. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, amén. ¿Quién haría eso en este momento? Amén. Cuando pensamos, hermano, que vivir en la vida del cristianismo, amén, que entrar en el evangelio, algunos pensarán que será puras flores, hermano. Algunos pensarán que no pasaremos males, que no perderemos nada, que seremos bendecidos, que tendremos en abundancia dinero, amén. Cuando esas cosas, hermanos, son cosas del mundo, las cuales dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y usted cree que el Señor le va a dar dinero para que en su corazón entre el amor hacia el dinero? Acá vemos, hermano, que en el corazón de Job no había amor hacia el dinero, no había un amor hacia las cosas vanas que eran sus hijas, que eran su ganancia, amén. Acá vemos, hermano, que él primeramente en su corazón estaba Dios. Rasgó su cabeza, dice, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Muchas veces, hermano, cuando nos viene una tempestad similar, amén, porque Dios nos prueba en la fe, hermano, nos prueba a ver si somos hijos realmente del Señor, amén, si somos ya valientes guerreros del Señor, y Él nos prueba, hermano, y nos viene una tempestad y ya decimos: no, pero Señor, me quitaste esto, ya no te sirvo más. Señor, mira la enfermedad que tengo, no te sirvo más. Hermano, ¿usted la enfermedad quiere estar sano aquí en la tierra? Hay que, hermano, tener siempre en cuenta, hermano, de que Dios es grande, hermano. Y aún así, hermano, debemos ser temerosos al Señor, amén, porque Él es grande, hermano, amén. Él es grande. Él no tiene rivales. No hay una batalla que no haya perdido, hermano. Hay que tenerle temor a este Dios para hablar así a este grande Dios, amén. Y aún así Él nos tiene misericordia, hermano, amén. Y dice que en el versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, amén. Ese era el corazón que tenía Job, amén. Aún así, después de quitarle todos los bienes que tenía, y no se lo quitó Dios, se lo quitó Satanás. Fue permitido por Dios, pero se lo quitó Satanás. Amén. Y dice en el versículo 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por eso, hermano, dice la Escritura, amén, que como Job no había uno. Amén. Y dice en el primero: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y bueno, si entramos en un contexto más rápido de lo que es la historia de Job, ¿no? Para ir al punto cual el Señor me hablaba a través de la palabra, amén. Dice que después de esto se volvieron a reunir los hijos del Señor ante Jehová, amén. Y vino Satanás nuevamente ante la presencia de Jehová. Y aún así Jehová le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén. Dice en el versículo 3 del capítulo 2, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Y qué le respondió Satanás? Ataquémosle la piel. A ver si así te va a adorar este que tanto que vos decís que es temeroso. Tocarle su piel, a ver, tocarle su carne, a ver. Era lo que le decía Satanás. Amén. Y bueno, si entramos más en contexto, dice que le entró una lepra maldita, amén. Y dice en el versículo 7: le hirió
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, amén, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, amén. Y dice, hermano, que era tan grande la angustia, hermano, que aun cuando los amigos de este fueron a verlo, cuando lo vieron de lejos no lo pudieron ni reconocer, hermano. Y si nos ponemos a pensar, hermano, porque en la Biblia no especifica cuántos años estuvo así Job, no especifica cuántos años pasaron, ¿no?, que él estuvo así, amén. No especifica en realmente, ¿no?, exactamente tanto tiempo lo que él sufrió, amén. Pero podemos ver, hermano, que no fue algo de un día para otro, ¿no?, que sufrió hoy y sufrió mañana ya estaba limpio, ¿no? Pasó su proceso, amén. Tuvo que pasar su proceso, amén. Porque Dios no, cuando nos hace pasar por el fuego, nos hace pasar por el fuego, amén. Y el fuego quema, hermano, el fuego arde. Y ahí veremos, ahí ve el Señor, a ver, prueba si somos el oro o somos simplemente un metal vacío, un metal que no vale nada. Si somos trigo, si somos cizaña. Y Él dice que viene a apartar, a separar el trigo de la cizaña, amén. Y ahí en verdad somos probados para ver quiénes son los verdaderamente hijos de Dios. Y se acerca una gran prueba, hermano, una gran prueba final que todos los cristianos van a tener que pasar, amén. Y es la tribulación, amén. Que dice que vendrá tribulación a esta tierra, amén. En la cual vamos a ser todos probados con problemas, con dificultades, con persecuciones, amén. Y ahí dice que se va a ver el momento de quiénes son trigo, quiénes son cizaña. Amén. Pero no viene al caso, hermano, sino que, bueno, volviendo a lo que es la palabra, amén. Dice que vinieron a él 3 de sus amigos. Amén. Tenemos a Elifaz temanita, a Bildad suita y a Sofar naamatita. Amén. Luego de escuchar el mal que le había acontecido a Job, ellos fueron a ver, ¿no?, para acompañarlo, para tratar de consolarlo. Y aún así, hermano, dice que no le sirvieron de consuelo. ¿Por qué? Porque le decían que él estaba errando en algo, que por eso le había pasado eso. Porque en él había errado algo, por su necedad. Quizá por su codicia, por su avaricia. Así dice su palabra, hermano. Aún así su mujer le dijo, la mujer de Jehová, de Job, dice en el versículo 9 del capítulo, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuando, hermano, por ahí estamos pasando alguna tempestad, hermano, podemos ver ahí en realidadmente quiénes son los que están con nosotros para apoyarnos. Y esto a pesar de ser familiares de Job, amén, de ser personas cercanas a Job. Aún así no halló Job alguna palabra de aliento para su vida, para poder seguir este tormento, esa gran prueba que le había permitido el Señor establecer. Amén. Y muchas veces, hermanos, pensamos que las cosas que de Dios tiene que venir todo lo bueno. Muchas veces, amén. Muchas veces pensamos eso. Pensamos también que de Dios, cuando uno que sirve al Señor, pensamos que no pasamos tempestad, que no pasamos prueba, que no pasamos hambre, que no pasamos necesidades. Y hermano, no entendemos, hermano, que aún el mismo Jesús no tenía dónde recostar su cabeza siendo el Rey de Reyes. Y nosotros queremos vivir como Rey, cuando Jesús, a pesar de ser el Rey de Reyes, no tenía dónde recostar la cabeza cuando vino de visita a este mundo. Amén. Y no recapacitamos, hermano, que nosotros todo lo que tenemos por gracia al Señor, y a veces no somos agradecidos aún con lo que tenemos. Amén. Dice en el versículo 10, ya por abajito, ¿no? Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Esa era la respuesta que le daba Job a su mujer, cuando su mujer le decía que se matara, que maldiga a Dios y que se muera. Esa era la respuesta de Job, amén. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Muchas veces, hermanos, estamos en esta tierra y pensamos que venimos a morar y a pasarla de lujo en este lugar, hermano, cuando nuestra morada no está acá en la tierra. Cuando nuestra morada no es en esta tierra, hermano, nuestra morada es allá arriba, en los cielos. Porque acá venimos de pasadita nomás, hermano. Algunos vendrán por 20 años, algunos vendrán por 30 años a vivir en esta tierra, otros por 90, 80, 60 años. Y aún así el tiempo es corto. Aún así el tiempo es corto. No nos alcanza el tiempo, hermano. Y no sabemos cuándo será el momento de que Cristo venga por nosotros, por tu vida, por mi vida. Y estaremos a cuenta para el Señor. Dice, hermano, que una vez nosotros que morimos, hermano, si no estamos con el Señor, somos trasladados, ¿no?, al Seol. El Seol es una parte, hermano, donde somos atormentados, amén. Son atormentados aquellas almas que han muerto sin Cristo, amén. En el Seol. Y esto es algo que está escrito, hermano. Si usted se pone a escudriñar la escritura en San Lucas 16, si no me equivoco, donde habla del rico y Lázaro, amén. Donde, bueno, ahí, si usted quiere leerlo, amén, dice que el rico fue trasladado al Seol. Desde ahí veía a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, amén. Pero a veces, hermano, pensamos que en esta tierra venimos a morar, a pasarla bien, de vacaciones, hermano. Queremos salir de viaje, conocer el mundo. Queremos, hermano, andar para arriba y para abajo, comiendo en restaurantes, pasándola bien, hermano. Pero no entendemos, hermano, que acá únicamente venimos a esta tierra de pasada, hermano. Nuestra morada está allá arriba en los cielos, y nuestro trabajo en la tierra es recuperar lo que las almas, hermano. Nuestro trabajo en la tierra es ser usado por el Señor, para que Él nos use como instrumento, para que ningún alma se pierda, hermano. Últimamente la maldad se ha aumentado. El Evangelio se ha torcido, hermano. Muchos hablan de la prosperidad. De la prosperidad, hermano. Hablan de las bendiciones del cielo, de la riqueza, hermano. Se ha torcido el Evangelio, hermano, cuando en esta tierra, hermano, de nada nos sirve, hermano, estar bien, porque acá en esta tierra está llena de maldad y esta tierra algún día va a ser destruida, amén. Y así como dice su palabra, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Qué importante es, hermano, ponernos a escudriñar, amén, la Escritura, hermano, para entender bien lo que Dios nos quiere decir. Amén. Y aún así dice su palabra, ¿no? Vamos a 2 Corintios 1:4. Dice así su palabra, a ver. 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Esta era la respuesta que le tenía Job a la mujer, amén. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Cuando quizás, hermano, Job esperaba una respuesta de su mujer, amén, de su esposa. Una respuesta de aliento, hermano, para que lo aliente. Pero dice que el que nos consuela de nuestras tribulaciones es el Señor, hermano. Él es el que está siempre ahí. Y aún así Él usa su instrumento, amén, hermano. Y por eso nosotros también debemos de apoyar al hermano que está pasando una prueba difícil, hermano. Apoyarlo y no juzgarlo como hicieron los amigos de este Job, amén. Porque lo juzgaron.
Ya por ver la apariencia dijeron, este está así porque algo hizo con Dios. Este está así porque en algo está errando. Este está así por la avaricia que tiene. Amén. Lo podemos ver, amén, en el consejo del amigo de Job, amén. Dice en el versículo, en el capítulo 5, versículo 8, dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace grandes cosas e inescrutables y maravillas sin números. Hermano, es una respuesta, hermano, que cualquiera que lo escucharía, ¿no? Miraría con una mirada, ¿no? Sin entendimiento, hermano, porque ¿cómo una persona le puede decir a alguien así cuando a mí en el capítulo 1, hermano, que apenas leímos, dice que este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ese era Job? Y aún así vienen, hermano, algunos falsos profetas a decirte cosas como esta, hermano, diciendo: si yo fuera vos, buscaría al Señor y encomendaría a Él mi causa. Y le recalcaba el amigo, hermano, le decía: el cual hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Diciéndole como: hermano, arrepentite de lo que hiciste, Él te puede sanar. Y Job dirá: pero mi amigo no pensará que yo ya sé eso. Mi amigo no pensará que yo ya sé que Dios hace grandes cosas. Mi amigo no pensará que yo estoy buscando a Dios, que cada mañana que me levanto ofrezco holocausto por mis hijos, y acaso eso harán blasfemado contra Dios en sus corazones. Amén. Esa era la palabra de que le tenía, amén. Y si vamos un poquito más abajo en el 17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Le decía al amigo, a Job. Hermano, y no podemos entender, hermano, muchas veces, porque vienen estos amigos, amén, o hermanos, también lo decía Job, amén, le decía que ellos eran como hermanos, amén. Job lo recalcaba como hermanos, amén. En el capítulo 6 lo habla, donde él se refiere a su amigo como los hermanos. Y a veces, hermanos, los hermanos que están en la iglesia muchas veces nos dicen: arrepentite de tu pecado. Arrepentite de eso que estás haciendo. Por eso estás así. Cuando, hermanos, muchas veces nosotros estamos orando, ayunando y buscando al Señor, tratando de agradar a Dios. Ya hemos pedido perdón muchas veces y Dios nos renueva, y de repente vienen estas grandiosas tempestades, hermanos, que Dios levanta estas grandiosas pruebas para nosotros, para nuestra vida, para que Dios, donde Dios nos prueba a ver si somos oro, amén. Y viene algún hermano usado, amén, algún instrumento, hermano, del diablo, puede decirse, ¿no? Porque es un instrumento, hermano, que usa el diablo, amén, y se mete en la mente de las personas, de las almas, para hacerte decaer. Porque el diablo sabe cuando vos estás pasando un proceso, y ahí está Satanás, el diablo, queriendo hacerte caer en cada proceso que pasás. Amén. Y aún así, hermano, los hermanos de la iglesia muchas veces son usados. Y nadie me puede decir que no, porque sí, se ha escuchado, hermano. Muchas veces, hermano, aún incluso los familiares son usados. Y no me pueden decir que no, hermano. Porque yo he visto, hermano, cómo el diablo usa, cómo el diablo mete cosas y cizañas en la cabeza de las almas, amén. Pero esta palabra, hermano, no es contra usted, sino es contra Satanás, hermano. Porque mi lucha no es contra usted, hermano, sino contra las potestades del diablo, contra Satanás, el cual es el culpable, amén, hermano, porque él es el que le mete esas cosas en su mente, amén. Dice en el 17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ellos veían, hermano, a Job como que estaba siendo castigado, como que la ira del Señor estaba cayendo sobre Job. Amén. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y su mano cura. Hermano, ¿de qué le puede servir
esta palabra a una persona, hermano, la cual era ya recta y perfecta de corazón? ¿Qué palabra le puede decir esta palabra a una persona que ya era temerosa de Dios? Amén. No le sirve de aliento, hermano. Muchas veces creemos ser usados por el Señor cuando no lo somos. Creemos, hermanos, oír la voz del Señor cuando no la oímos, hermanos. Muchas veces, hermanos, decimos, no, el Señor me dijo que estás así por esta razón. El Señor me dijo que por eso te quitó el trabajo, por eso te despidieron. Hermano, y capaz que esa persona estuvo ayunando más que usted, orando más que usted, pidiéndole al Señor más que usted, que lo cambiara, que lo perdonara por todas las cosas. Y hermano, no entendemos que cuando estamos en el mundo, estamos en el mundo, hermano, no estamos en el cielo, hermano, no estamos en el lugar de morada. Estamos en el mundo, hermano, en la cual van a pasar un montón de procesos, de dificultades. Pero si recordamos en lo que dice Corintios, hermano, en 2 de Corintios dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Esto dice en 2 de Corintios, versículo 1:4, amén. Él nos consuela a nosotros, hermano, amén. Quizá usted no sabe el proceso que yo estoy pasando, pero yo sí lo sé, hermano. Yo sí sé el proceso que estoy pasando. El hermano que está por esa razón, hermano, él sabe por qué está así. El alma que está en esa situación, esa alma sabe por qué está así. Pero muchas veces, hermano, nosotros mismos le hacemos oídos sordos a la situación en la que estamos. Amén. Y no somos capaces de pedirle perdón al Señor. No somos capaces de agarrar y decirle, Señor, perdóname, te fallé en esto. Y sí, Él nos castiga también su palabra. No quiere decir que muchas veces, hermano, Él no nos va a castigar. Pero Él nos castiga cuando somos malos, cuando somos desobedientes, cuando no queremos oír la voz de Dios. Él nos castiga, hermano, cuando Él nos manda a hacer algo y nosotros lo desobedecemos. Ahí viene el castigo del Señor, amén. Pero Él nos castiga, amén. Y como dice su palabra, amén, hermano, acá en el versículo 17, era aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Esto, hermanos, amigos, dan a entender, hermanos, su escritura que eran conocedores del Señor, amén. Eran grandes conocedores del Señor, que incluso le hablaban por la palabra, amén. Y todo lo que está acá, hermano, es verdad. Es verdad. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, amén. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque nos damos cuenta de que Él nos ama. Porque si vamos a la Escritura, amén, en el Salmo habla de que Él al hijo que ama, lo castiga, lo corrige, amén. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendrá. Él hiere y su mano os curará. Amén. Y aún así, hermano, le hablaban por la palabra. Muchas veces, hermano, viene Satanás y capaz que fue el mismo Satanás en quien puso estos pensamientos, hermano, amén, en su vida, de que él estaba así por alguna desobediencia de él. Amén. Y aún así, si le vemos un poquito de lo que el diablo le había puesto en la mente, en el capítulo 5, versículo 3, dice, yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Amén. Y aún así en el versículo dice, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Hermano, le estaban queriendo decir, hermano, de cierta manera, amén, hermano, de que él era necio, él era codicioso. En él había envidia, había ira. En ciertas palabras le querían decir eso. Y el diablo es astuto, hermano, para hablar, para hacerte decaer. Es astuto, hermano, no hay como él.
la astucia del diablo, hermano. Siempre si nosotros no estamos en oración, nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, es muy probable que caigamos. Porque aquel es muy astuto, hermano, es muy astuto. Es el rey de la mentira, el príncipe de la mentira, hermano. Y debemos ser fuertes, hermanos, en esto lo que es cuando una persona está pasando tribulación, cuando nuestra vida está pasando tribulación, amén, hermano. Debemos tener la confianza, amén, hermano, cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos dispuestos para buscar al Señor, cuando estamos ayunando, cuando estamos orando y vienen esas tribulaciones y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, amén, hermano, porque acuérdese de la palabra que dijo Job, amén, hermano, dice su palabra, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Debemos acordarnos de esas palabras que decía Job, amén, hermano, porque aún así Dios, cuando viene la tribulación, tenemos que gozarnos, hermanos, porque estamos siendo probados y Él nos ayuda a pasar esa tribulación. Él nos consuela, dice su palabra, amén. Y aún así como Él nos consuela a nosotros, nos consuela para que nosotros tengamos la fuerza para consolar a aquellos que estén pasando sus tribulaciones también, hermanos. Debemos de apoyarnos los unos a los otros, hermanos, diciéndole al hermano, no, hermano, vos estás así por esta razón. Diciéndole, no, hermano, esa no es manera de apoyar al hermano. Esa no es manera, hermano. Dios no nos mandó acá para hacer caer al hermano. Dios no nos mandó a usted. Dios no nos levantó a usted para hacerlo caer, hermano. En cual momento, hermano, usted ve a Dios a una persona que la levante para hacer caer a alguno de sus hijos. No hay, hermano. Porque Dios no quiere hacer caer a sus hijos. Él no quiere que sus hijos se pierdan. Debemos ser conscientes en esto, hermano, de que al hermano, a la alma, al amigo, se debe apoyarlo. Amén. Y no apoyar las cosas que está haciendo, de que si está fumando, sí, fumando, no, hermano. Apoyarlo en el sentido de apoyarlo para el Señor, hermano. Para que Él quiera seguir caminando para el Señor. Para que Él pueda, hermano, quizás fortalecerse en el Señor. Si Él está en situaciones de alcoholemia, de drogadicción, hermano, debemos apoyarlo con el amor. Debemos de vencer el mal con el bien, dice su Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque si no, seremos de piedra de tropiezo, hermano, y Él no quiere que ninguno caiga. Dice su palabra, ay de aquellos que hagan tropezar a algunos de mis pequeñitos. Amén. Y aún así vemos, hermano, en su palabra, amén, de la que Job nuevamente pasa todas estas cosas, amén. Y él logra pasar esta gran prueba, amén. Y aún así dice después, más adelante, en el capítulo 40, amén, en el 42, dice que 42, versículo 7, y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Amén. Da a entender, hermano, por su palabra, amén, de que estas personas, amén, estos compañeros, amigos de Job, eran grandes conocedores del Señor, de la palabra y de la ira del Señor, porque luego de haberle dicho esto a Jehová, ellos fueron y agarraron carnero, amén, para ofrecer holocausto, amén, con temor. Y dice, hermano, su palabra, amén, que no debemos juzgar a nadie. Y es tan importante esa palabra. El único que juzga es el Señor. Y me hablaba esto el Señor a mí mismo. No juzgues, me decía. No juzgues a nadie, porque yo nomás sé el proceso que está pasando. No juzgues a nadie. Orá por esa persona. Orá por esa alma. Es lo que debemos hacer todos, hermano. No juzgues y no seréis juzgados, dice su palabra. Y el único que juzga, el único juez justo que hay en este mundo es Cristo Jesús.
Amén. Y es el mensaje de hoy, amén. El no juzgar a nadie. Es importante, hermano. No juzguemos a nadie. A nadie, hermano. Esa persona está pasando procesos, está pasando dificultades. Quizás, hermano, dirán, pero ¿qué habrá hecho este que se compró un auto nuevo, se le rompió y lo arregló y se le rompe, lo arregla y se le rompe? ¿Qué habrá hecho? A nadie, hermano. Dios está tratando con esa alma. Dios está tratando con esa alma. Usted no se meta en las intervenciones cuando tiene Dios con un alma. No se meta, hermano. Ore por esa alma, ore y anímelo. Hermano, esfuércese, hermano, sea valiente. Esfuércese, hermano. Sígale para adelante. No pierda la fe. No pierda la fe, hermano. En Cristo Jesús. No se olvide, hermano, de la corona incorruptible que tendremos allá arriba. Amén. Soporta, hermano. Ese es el apoyo que quizás Job quería de sus amigos, de su esposa. Amén. Y no lo tuvo, hermano. Ese era el apoyo que muchas veces queremos. Porque, hermano, es difícil este camino y no nos sirve de nada que venga uno a decirnos, ¿sabes qué? Si vos seguís así, te va a pasar esto y esto y esto. Cuando, hermano, nosotros mismos ya sabemos en lo que estamos errando. Nosotros mismos ya sabemos en qué estamos fallándole al Señor. Cada uno necesita una palabra de aliento, hermano. De aliento. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra alma. Con amor. El amor vence todas las cosas, hermano. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Hasta aquí siento hablar su palabra, hermano. Y el mensaje de hoy. No juzguemos a nadie. No juzguemos a nadie por la situación en la que está. Dios está pasando un proceso con esa persona. Amén. Dios está tratando con esa persona. Nuestro trabajo en esta tierra es consolar y apoyarnos los unos a los otros. Amén. Alentándolos. Dice su palabra, ¿no? Alentaos los unos a los otros. Amén. Es palabra de Jehová. Amén. Dios los pueda bendecir a cada uno. Y bueno, este es el mensaje de hoy. Amén.